Desde la capital del país, Washington, D.C., el único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, hablando sin censura. Hoy con una alegría y un buen humor por cosas que ya después nos dirá don Jesús Esquivel. Nos enlazamos con él esta mañana. Te saludamos, Jesús, ¿cómo te va? Vicente, bien, buenos días. Oiga, a ver, los que no han de estar muy contentos son los achichincles del gobierno de Enrique Peña Nieto. Golpe tras golpe, tropiezo tras tropiezo, sobre todo cuando se habla en el extranjero de derechos humanos. Sí, bueno, la imagen del gobierno mexicano respecto a la garantía de los derechos humanos se está desmoronando y lo que faltaba era que Estados Unidos tomara una posición al respecto. Y bueno, ayer por la noche el periódico de Washington Post, en una nota muy bien elaborada, nos adelantó que el Departamento de Estado decidió congelar $5 millones que entregan financiamiento a México para combatir al narcotráfico dentro del marco de la iniciativa Mérida, porque el gobierno de Enrique Peña Nieto no cumple con los criterios elementales de defensa de los derechos humanos, y se menciona al caso de Ayotzinapa. Un funcionario del Departamento de Estado que habló con el Washington Post dijo: este año no pudimos certificar que México cumple totalmente con los criterios de derechos humanos. Y bueno, estos $5 millones están definidos en el paquete por $148 millones que se autorizó para financiar a la iniciativa Mérida este año a través de entrenamiento a los ministerios públicos. Y bueno, la ley de la iniciativa Mérida, Vicente, precisamente señala u obliga al Departamento de Estado a notificar al Congreso Federal si México cumple o no con los criterios de garantías a los derechos humanos, y de no ser esto se le retiene el 15% de esa ayuda, que en este caso son los $5 millones, y aunque es muy poquito dinero en términos de asistencia, el mensaje es político. Es un golpe muy fuerte al gobierno de Peña Nieto por parte del de Barack Obama, para decirle: las fuerzas de seguridad están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos que incluso ni tú te atreves a admitir. Y bueno, este dinero que se le quita a México, el gobierno estadounidense decide entregárselo a Perú para combatir la erradicación, para fortalecer la erradicación de la siembra de la hoja de coca. Y bueno, te insisto, Vicente, aunque es muy poco el dinero y el gobierno de Peña Nieto pues heredó la iniciativa Mérida y nunca la ha querido, el mensaje político está claro: México es una nación donde se violan los derechos humanos, y las peores violaciones son cometidas por las fuerzas de seguridad. ¿Podríamos entender esto como el mensaje de ya no nos podemos mantenernos al margen de lo que ocurre con este disque aliado importante como lo es México para Washington? ¿Ya no vamos a poder solapar o callar? Es más bien eso, es un mensaje de que ya se tiene que hacer algo en materia de derechos humanos. No creo que Estados Unidos haya estado solapando, más bien no hay interés en lo que ocurre en México, lo hemos platicado muchas veces. Estados Unidos tiene otras preocupaciones más importantes en estos momentos, pero creo que la decisión de retenerle y quitarle esta ayuda al gobierno mexicano en la lucha contra el narcotráfico sigue siendo la señal de que en el Congreso Federal de los Estados Unidos y en el gobierno de Obama el tema de los derechos humanos sí es un asunto muy importante, Vicente, te repito, y hay que reconocerlo. Cuando llegó Peña Nieto a la presidencia de México, una de las primeras cosas que intentó hacer fue acabar con la iniciativa Mérida, pero es una ley y bueno, ahí la tienen. En otros años el gobierno estadounidense ha dado equipo militar, entrenamiento, y en esta ocasión los $148 millones son nada más para coordinar el trabajo, para asistir al sistema judicial mexicano sobre cómo procesar legalmente estos problemas del narcotráfico. Pero
ahí está tomada la decisión. Ya en el 2010 se le había congelado ese 15% de ayuda a México, pero en ese entonces el gobierno de Felipe Calderón corrigió las cosas y le restablecieron los fondos al gobierno mexicano, pero en esta ocasión no va a haber ese dinero. ¿No tiene nada que ver la fuga del Chapo como consecuencia para que se dé esto? No, nada. Esto tiene que ver con la certificación de la defensa y garantías de los derechos humanos en México. Las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lo que ha pasado en Tanguato, en fin, las violaciones. Es que la ley de la iniciativa Mérida establece que no se pueden financiar operaciones de las Fuerzas Armadas de México con dinero del erario estadounidense si se están cometiendo violaciones a los derechos humanos. Lo de la fuga del Chapo es nada más que corrupción en el gobierno de Peña Nieto. Oiga, ya que estamos hablando del tema y usted que sabe tanto de esos temas y tiene tantos contactos, que tienen cercado al Chapo Guzmán en el Triángulo Dorado, dicen las autoridades mexicanas, y a reporte de la cadena NBC primero y después de las otras cadenas estadounidenses de noticias, se habla que el Chapo en la huida de la Marina pudo haber sido herido en la cara y en una pierna o un brazo. Yo digo, si alguien vio al Chapo herido, ¿cómo es que no lo lograron detener? Esa es la versión del gobierno de México, de que cuando intentó escapar se lastimó una pierna y la cara. Muy difícil de creer esa versión del gobierno mexicano. Lo que sí es cierto es que ya tienen bastantes semanas en estar tratando de ubicar al Chapo en el Triángulo Dorado, y ahí hay una gran coordinación de inteligencia entre el gobierno de Estados Unidos y el de México, y precisamente por la iniciativa Mérida se estableció lo que se conoce como la Oficina Binacional de Inteligencia para combatir al narcotráfico, que fue Felipe Calderón dándole finalmente a la CIA y todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos la licencia para espiar en México. Y bueno, ahora sí está funcionando ese tipo de espionaje dedicado a tratar de ubicar a Joaquín el Chapo Guzmán Loera, que creo difícilmente lo van a poder capturar vivo. Si el gobierno mexicano dice que está herido, pues debe presentar las pruebas de esa afirmación. Yo simplemente lo que sí te digo, porque lo he corroborado con algunas fuentes, es que ha habido muchos enfrentamientos en la sierra entre la Marina y gente del narcotráfico, lo cual quiere decir que sí han estado cerca de ubicar a uno de los líderes del cártel de Sinaloa. En los municipios de Cozalá, en Sinaloa, y Tamazula, en Durango. Eso no lo sé si ahí exactamente. ¿Vivo entonces no? Yo no creo. Creo que está muy claro al darse estos enfrentamientos armados, que la gente que rodea al Chapo van a hacer todo lo posible por defenderlo y enfrentarse a quienes intenten capturarlo. De ahí que el gobierno estadounidense esté utilizando los drones para tratar de ubicar a este fugitivo mexicano. Qué bueno que menciona lo del gobierno estadounidense para cerrar el tema. ¿Hay presencia del gobierno, de las autoridades estadounidenses en México en estos operativos? Porque si están utilizando los drones, y por ahí en la información que surgió de la NBC se mencionaba pues que las fuentes eran estadounidenses. ¿Hay presencia de autoridades estadounidenses en estos operativos? ¿Sabe usted algo? Sí, hay presencia. Si no, no se podrían manejar esas cosas. Por eso te repito, está la Oficina Nacional de Inteligencia. Claro que hay presencia. El gobierno mexicano nunca lo va a admitir, pero es claro. Permítame cambiar de tema para señalar, para confirmar, para decirlo abiertamente. Percibo una alegría especial en su voz esta mañana. No, normal, ¿por qué? No, pues porque ganaron los acereros de Pittsburgh. Y con todo respeto, ¿y ahí cuál es la nota? Pues que ganaron. Ganaron, pues eso ocurre cada domingo, ¿no? Sería como no reconocer que cada domingo pierden los Osos de Chicago. O sea, ¿cuál es la nota? ¿Por qué la agresión? Fíjese cómo es usted. Yo lo trato de incentivar, motivar, levantar. Pero yo no le veo ninguna nota. O sea, que Pittsburgh gane es normal.
¿Favoritos para el Supertazón? Van a ganar el Supertazón, no solo favoritos. Bueno, no le creyera si no le respetara tanto, y sé que sabe tanto de fútbol, y le mando un saludo al más acérrimo fanático de los Acereros de Pittsburgh allá en Washington. Muchas gracias, Vicente, y ojalá aprendas y te pongas a ver a jugar a Pittsburgh para que un día puedas con toda autoridad hacer tus pronósticos. Ya me dijeron que las pantallas allá en un lugar de alitas estuvieron todas en ese partido. Claro que sí, para observar cómo derrotaban a los Cardenales. Le mando un abrazo, don Jesús. Buenos días. Ándele pues, don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, conocedor también de fútbol americano, hablando sin pelos en la lengua, sin censura. Las voces respetadas de la noticia están en Sin Censura. Con Vicente Serrano.